Capítulo 1. El precepto principal. Cada hombre debe saber muy bien. Lo más importante en el servicio al creador, es el Shalom Bait. Esto es la paz hogareña. Lo más significativo para el crecimiento espiritual y acercamiento al creador es la paz matrimonial. El marido debe invertir en la armonía conyugal todos, todos sus esfuerzos, ya que este es un precepto. Es el precepto principal que debe obligarse a cumplir durante toda la vida. Mientras no hay paz en el matrimonio, se debe dedicar todo el tiempo y los esfuerzos necesarios para aprender, para aprender lo que decíamos hace un momentito, se necesita aprender sobre el tema, orar, interceder. Mira lo que decía ahorita, la traducción lo pusieron rezar, dejando de lado el concepto del rezo, que si los católicos, no te preocupes por eso, el tema es la intercesión, interceder y hacer todo lo posible para lograrla. Existe un error común que el hombre piensa que encargarse de la armonía en el hogar, las necesidades, los deseos de su esposa, es una pérdida de tiempo, y en especial cuando podría dedicar ese precioso tiempo a su crecimiento espiritual y estudio de la Torah. Pero en realidad es todo lo contrario. El Shalom Bait es lo más importante para el desarrollo espiritual del hombre. Y si tienes este libro, en esta parte subráyalo. La paz en el hogar, fíjate lo que dice acá, es lo más importante para el desarrollo espiritual de tu vida como hombre. Es el verdadero barómetro, o podríamos decir, es el verdadero indicador de tu servicio al Creador. Y de hecho, es tu proyecto de vida y tu verdadera prueba en este mundo, menciona acá. Esta parte nos necesita quedar muy claro, mis queridos amigos. No sirves al Señor porque estudias la palabra. No sirves al Señor porque te reúnas con nosotros en estos grupos de Ser Sansón no basta. No sirves al Señor por estudiar. No, ese no es tu servicio al Señor. Tú sirves al Señor cuando sirves a tu familia, y especialmente cuando sirves a tu esposa y cuando sirves a tus hijos. No estudias para servir al Señor. De hecho, estudias, estudias porque necesitas el estudio para desarrollar tu vida con la fuerza necesaria para poder servir a tu familia. El servicio al Señor se ve con tu familia. Estudiar no es tu servicio al Señor. Subtítulo dice, quedarse soltero. Todo aquel que tiene un poco de conciencia espiritual entiende que el verdadero objetivo del hombre en la vida es acercarse y apegarse al Creador, a su Torah y a sus preceptos. Aparentemente es mucho más fácil conseguirlo siendo soltero, sin el yugo de una familia a la que se debe atender y proveer además el sustento. Como dice el Talmud, que es Talmud completamente interpretaciones judías, ley oral, que el hombre casado tiene como una piedra de molino colgándole del cuello. De ser así, uno podría pensar que el Eterno preferiría que nos quedáramos solteros para que pudiéramos servirlo sin interferencias externas. Sin embargo, no es así. Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, el hermano de Moisés, fueron castigados por el Creador por no haberse casado. Si bien ellos eran de acuerdo con el sagrado libro del Zohar, atención, porque menciona por segunda ocasión interpretación judía. Hace un ratito mencionó el Talmud y ahora mencionó al Zohar, ¿de acuerdo? Dice que el Zohar menciona que Nadab y Abiú eran hombres justos y piadosos. De hecho, mismo Moisés atestiguó que se encontraban en un nivel espiritual más elevado que el de él mismo. Esta parte de Nadab y Abiú, voy a hacer una pausa para poder tenerlo bien claro, que se encuentra en Levítico 10. La sabiduría judía o el Midrash, por ejemplo, menciona que Nadab y Abiú eran solteros porque se consideraban tan sagrados y tan santos que no había mujer que fuera dignas de ella, no habían mujeres que fueran dignas de ellos, de Nadab y Abiú. De hecho, incluso se menciona que ellos estaban esperando que sus hermanos, los otros dos hijos de Aarón, Eleazar e Itamar, tuvieran hijos, tuvieran hijas especialmente, para casarse con esas hijas, porque ellos eran supremamente elitistas. Al final de cuentas mueren por el tema del fuego extraño, ¿de acuerdo? Y aparentemente todo lo que sucede allí es un gran desliz como hombre. Pierden por completo sus cualidades como de masculinidad
y de responsabilidad espiritual de su consagración y se adelantan a ofrecer un fuego que el Señor no les pidió. Además estaban medio ebrios, hay que recordar esa parte. Entonces, aquí menciona esta idea de que Nadab y Abiú eran solteros, que justamente por esa causa de la soltería no tuvieron como esta desarrollo este desarrollo de perfeccionamiento espiritual, por lo tanto terminaron espiritualmente en ese tema siendo castigados por el Señor. Imagínate esto. ¿De dónde salió todo esto? Del Midrash, del Zohar y del Talmud. ¿Sale? ¿Está equivocado, es incorrecto? No necesariamente, porque es tradición judía, ¿de acuerdo? Pero lo que sí podemos saber es que probablemente este desarrollo de personalidad sin la esposa provocó que definitivamente en el ámbito espiritual se deslizaran por completo. Y menciona un caso más, que es el caso del rey Ezequías, ¿de acuerdo? Que de hecho menciona que también era un gran justo y piadoso, aunque toda su vida dedicó, dice, a la Torá, y por cuyo mérito, de hecho, todo el pueblo de Israel estudiaba la Torá, y él era digno de ser el Mesías, incluso se menciona, fue sometido a un decreto divino de muerte, incluso la pérdida de su lugar en el mundo venidero, debido a que no se había casado. Dicha sentencia fue recién revocada cuando se casó con la hija del profeta Isaías. Y esto también es parte de la tradición judía, ¿de acuerdo? La Biblia no menciona, y quiero ser para que te des cuenta que la intención es ser supremamente imparcial, la Biblia no menciona que Jefsiba, la mamá del rey Manasés, ¿de acuerdo? Fuera la hija de Isaías, esposa de Ezequías, ¿de acuerdo? Sin embargo, por intuición y por conclusión se da que esta esposa era hija de Isaías, que era la mamá de Manasés, hijo también de Ezequías, ¿de acuerdo? Sin importar esta parte de si es cierto o no, ahorita nos va a dar unas parábolas bien interesantes con relación a esto para saber si estas concepciones de que a Dios le importa que tú y yo como hombres estemos casados en vida matrimonial, ¿es cierto o no tanto? Esto suscita la pregunta, ¿por qué es tan importante casarse? ¿Por qué aquellos que no se casaron fueron castigados con tanta gravedad? Nadab, Abiú y Ezequías simplemente querían cumplir con los preceptos divinos, estudiar la Torá sin interrupciones nada más, desconectarse de este mundo material y apegarse al Creador. ¿Por qué entonces Hashem, el Eterno, exige que nos casemos? Después de todo, este precepto ata al hombre a este mundo tan bajo y material. Esta es la respuesta. El propósito de toda la creación y la observancia de la Torá y de los preceptos solo puede lograrse dentro del contexto de una relación matrimonial y un hogar en el que reina la paz. Atención acá, fíjate nada más. El propósito de la creación, la Torá y los preceptos solo puede lograrse ese propósito dentro del contexto de una relación matrimonial y un hogar en el que reina la paz. O sea, ese es el propósito para lo que el Señor lo dio. ¿Te acuerdas cuando le preguntaron al Mesías, y aquí es donde vamos a filtrarlo para saber si tiene sentido? Cuando le preguntaron al Mesías que cuál era el principal mandamiento, y el Mesías resumió la instrucción prácticamente en dos preceptos, en amar al Señor y amar a tu prójimo. Tiene sentido, ¿no creen? Amar al Señor y amar a tu prójimo. ¿Y cuál es la relación más cercana con alguien externo a tu familia que pudieras lograr? El matrimonio. El matrimonio es exactamente la cancha donde se puede cumplir este precepto con toda plenitud. ¿Sabes por qué? Porque un matrimonio, mira, de tu padre, si no, nunca vas a dejar de ser tu padre, igual de tu madre, tu hermano, tu hermana igual, pero de tu esposa, ¿qué te ata a tu esposa? ¿Qué te ata a tu esposo? Bueno, en el caso de nosotros, ¿qué te ata a la esposa? Nada, sinceramente, puede no ser nada, pero puede ser mi prójimo más cercano, donde podría desarrollar todo lo necesario para en verdad decir que le amo. ¿Amarás a tu prójimo? Bien, tu esposa es tu primer prójimo. ¿Sí? Por lo tanto, el matrimonio carece de todo sentido si no se tiene paz hogareña. Porque si no hay paz en el matrimonio, ¿para qué uno se casa? ¿Para cometer transgresiones y hacer sufrir a la esposa? Dado que el hombre no puede cumplir con la Torá
y el mundo no puede llegar a su perfección sin que se esté casado, entonces no existe algo peor, pues transforma su existencia en este mundo en algo superfluo, ya que no cumple con su propósito. Analicemos el concepto antedicho con la ayuda de dos parábolas que describen situaciones reales con las que cada uno de nosotros puede relacionarse. El célibe santo que merezca largos años. Desde su juventud, el célibe santo Shlita, y esta palabra Shlita la quise investigar para que también sepan ustedes de dónde viene, ¿de acuerdo? En hebreo es esta palabra Shlita que aparece en el libro, es el acróstico para lo siguiente. Sheyeija leyamim tuvim aguhim. ¿Qué significa esto? Abajo aparece que merezca largos y buenos días, ¿de acuerdo? Aquí en esta ocasión se va a ocupar o se va a utilizar, se va a emplear de forma cínica. Ahora se van a dar cuenta por qué. Imagínate que un célibe santo, ¿de acuerdo? Así, decidió que su alma anhelaba lo espiritual. Y llegando a la conclusión de que lo mejor sería quedarse soltero y encontrar una casa de estudio aislada en la que pudiera consagrar toda su vida al estudio de la Torá y al servicio divino. Al poco tiempo, el célibe santo, que merezca largos años, descubrió una pequeña sinagoga que se encontraba situada en un pueblito rural muy apartado. Le pidió permiso al encargado del lugar para comer y dormir y beber dentro de los confines de la sinagoga, que también de hecho servía de casa de estudio para los habitantes del pueblo, y con gran solemnidad le prometió que no molestaría a nadie. El encargado aceptó el pedido. Y así, el célibe santo, Shlita, que merezca largos años, solía sentarse en un rincón de la sinagoga dedicándose al estudio de la Torá y a la plegaria día y noche sin interrupción. Apenas salía de la casa de estudios, negándose a sí mismo el mínimo deleite corporal. Lo único que comía eran unos pocos pedacitos de pan seco. Bebía agua de la canilla que es del grifo y dormía en un duro banco de madera. Así transcurrieron días, meses y años, hasta el día en el que el encargado de la sinagoga encontró al anciano célibe santo, que el Señor le bendiga con largos años, con la cabeza apoyada sobre el libro sagrado, sin aliento de vida. Todo el pueblo acompañó al célibe santo, que ahora le vamos a llamar célibe santo de bendita memoria, porque pues era tan justo que su memoria sea bendita, ¿no? En su último camino hacia su lugar de descanso, alabando su nombre, su enorme, perdón, santidad, su austeridad y su piedad. Que semejante, que pues literalmente todos los residentes menciona acá, dice, del pueblo estaban seguros que semejante hombre se había apartado por completo de todo lo mundano. Era sin duda alguna un gran justo. De hecho, el célibe santo de bendita memoria compartía la misma opinión. Él mismo estaba convencido de que era un sadik de elevados méritos. Esa palabra tzadik, que significa justo, es la misma palabra que se utilizaba para Nadab y Abiú. Imagínate, y terminaron muertos, ya sabes, ¿no? Cuando su alma ascendió al tribunal celestial, estaba seguro de que sería recibido por una guardia de honor compuesta por los más grandes justos de toda la historia, que tocarían violines y liras acompañados por un coro de arcángeles que cantaban. Estaba absolutamente persuadido de que ellos lo escoltarían a su legítimo puesto en el paraíso para disfrutar del sublime resplandor de la presencia divina. Sin embargo, para desgracia del célibe santo de bendita memoria, no fueron a recibirlo las almas de los grandes justos, ni oyó a ningún ángel cantando en su honor. Lo único que vio fueron los rostros entristecidos de sus antepasados, e inmediatamente fue llevado ante un tribunal de hombres justos de rostros severos. El presidente del tribunal divino abrió un libro enorme que contenía la historia de la vida del célibe santo de bendita memoria, y empezó a revisar todos los preceptos que había cumplido. Luego se dirigió a él por su nombre, ignorando el majestuoso título de célibe santo Shlita que lo acompañaba toda su vida. Y así dijo: Jaimito, estudiaste Torah, rezaste, pronunciaste todas las bendiciones necesarias antes y después de comer. Te colocaste los tefilim, que son las filacterias que se utilizan para orar, todos los días. Te pusiste tu tzitzit, ¿de
acuerdo? Que son estos hilos que cuelgan de la ropa, que recuerdan a los mandamientos. Observaste el sábado y las fiestas, e incluso ayunaste más de lo necesario. De hecho, hiciste un buen trabajo en lo referente al cumplimiento de los preceptos. Sin embargo, no cumpliste con la misión por la cual fuiste enviado al mundo físico. En verdad estudiaste Torá, pero no la pusiste en práctica. Si te hubieras casado, te habrías dado cuenta de lo lejos que aún te encuentras del verdadero cumplimiento de la Torá. Y entonces hubieras invertido un gran esfuerzo para lograrlo. Echándole, una mirada de reprobación al alma desconcertada, el presidente del Tribunal Supremo añadió: ¿Acaso no sabías que todo el propósito del estudio de la Torá es adquirir la emuná, la pura y firme fe en el Creador del universo? El nivel de emuná que alcanzaste es extremadamente bajo. Si te hubieras casado, habrías notado que enfrentarte con una larga lista de pruebas y tribulaciones al lado de tu esposa, fíjate nada más, si ella con todas sus exigencias y demandas te hubiera molestado en tus estudios, no habrías pasado las pruebas. Y tanto más si ella te hubiera reprochado o despreciado, te habrías manchado el alma con enojo y con quejas. Recién entonces habrías entendido cuán débil era tu fe y cuánto deberías trabajar en ella. Pensabas que confiabas en el Creador, pero si solo te hubieras enfrentado al desafío de proveerle el sustento de toda una familia, a toda una familia, te habrías dado cuenta de lo débil que en realidad es tu confianza en Dios. Cada vez que te hubieras enfrentado a un problema financiero, te habrías sumido en un estado de depresión y desesperación. Las acusaciones se iban volviendo más graves cada minuto, pero el presidente del tribunal no había finalizado aún su amonestación al célibe santo de bendita memoria. En el instante en que hubieras ganado un poco de dinero, habrías empezado a codiciarlo y entonces habrías abandonado la Torá para tratar de enriquecerte. Paciencia. Nunca enfrentaste una prueba de paciencia. De hecho, si te hubieras casado, hubieras descubierto cuánta ira e impaciencia hay en ti. Buenos rasgos de carácter. Si te hubieras casado, te habrías dado cuenta de cuánto tienes que mejorar, ya que nunca tuviste que hacer concesiones o ceder ante otra persona. Alegría. Tal vez te consideres a ti mismo una persona alegre, pero si te hubieras casado te habrías percatado de lo lejos que estabas de ser una persona alegre y lo difícil que te habría sido alegrar a tu mujer, mientras escuchabas todas sus quejas, rezongos y problemas. Además, si el Creador hubiera deseado que solamente cumplieras los preceptos entre el hombre y él, es decir, entre tú y él, entonces te habría dejado en el cielo. No habría enviado tu alma al bajo mundo material. Tu misión allí abajo era llegar a conocerlo y acercarte a él, lo que solo puede lograrse de hecho en el mundo material contrayendo matrimonio, cumpliendo los preceptos relacionados y enfrentando todas las pruebas y tribulaciones de un hombre casado. Por lo tanto, por tu forma de vida, sin haber contraído matrimonio, no cumpliste con la mayoría de los preceptos entre el hombre y su prójimo. ¿Se acuerdan? Mira, amar al Señor y amar al prójimo. No tuviste la oportunidad de dar de ti mismo, de sacrificarte por otros. No renunciaste a tus deseos en pos de los deseos de otra persona. ¿Sabes? No tienes la menor idea de lo que significa ceder, hermano. Ceder ante otro. No hiciste nada para deshacerte de tu egoísmo innato o siquiera mitigarlo, caramba. El presidente del tribunal le demostró a Jaimito hasta qué punto había errado el blanco. Jaimito se quedó parado frente al tribunal mientras el fuego de la humillación lo quemaba. Había fracasado por completo. No había logrado su ticún. La palabra ticún significa rectificación espiritual en absoluto. A la fuerza, tomó conciencia de que no había entendido cuál era su tarea en este mundo. Si solo pudiera volver atrás para casarse, tener hijos y esforzarse por fundar un hogar pleno de paz, poniendo así en práctica los preceptos del Creador,
y no solo estudiarlos teóricamente. Segunda parábola. El exceso sabio y pilar de bondad. Que bendiga el Señor con largos años. Relataremos otra historia para ayudar a elaborar mejor el tema. Esta vez sobre el excelso sabio y pilar de bondad, Shlita. Ya en su tierna infancia, el excelso sabio y pilar de bondad, Shlita, fue un niño de gran talento, una maravillosa personalidad y una mente agudísima. Cuando creció, se hizo famoso en su ciudad natal, ya que todos sabían que era un genio de la Torá. Luego, tuvo el mérito de casarse con la hija de una de las familias más importantes de la zona. El excelso sabio y pilar de bondad, que el Señor bendiga con largos años, desarrolló al máximo sus aptitudes. Estudiaba la Torá con excepcional perseverancia. A pesar de su alto nivel, nunca se olvidaba de dejar un tiempo libre para acercar a los más simples trabajadores al camino espiritual. En cuanto a proyectos de caridad, el excelso sabio y pilar de bondad, Shlita, no tenía parangón. Que otra forma de decir esto sería que no tenía comparación. O sea, el tipo era increíblemente bueno. Prestaba desinteresadamente dinero a los pobres o los ayudaba a conseguir la suma necesaria de otras personas. También se encargaba de proveer alimentos a viudas y huérfanos, y así fue como muy pronto se convirtió en una figura pública de gran liderazgo, a quien todos amaban y admiraban. Incluso los más grandes líderes espirituales de la generación se hicieron amigos del excelso sabio y pilar de bondad Shlita, que por cierto se va a llamar Isaac. Este Isaac, o el excelso sabio y pilar de bondad Shlita, tenía solamente una pequeña falta en su admirable expediente personal: su esposa. Ella ni lo respetaba, ni lo admiraba. Al contrario, todo el tiempo se quejaba de él y le hablaba con total desprecio. La mayor parte del tiempo, el excelso sabio y pilar de bondad, que el Señor bendiga con largos años, llegaba a su casa a la madrugada y encontraba a su esposa amargada, enojada y a punto de explotar. Muchas veces lo recibía con gritos y desprecios. Él trataba de ignorar este aspecto tan poco agradable de su vida y por ese motivo pasaba muy poco tiempo en casa. Este Isaac, o el excelso sabio y pilar de bondad, Shlita, consideraba las quejas de su mujer como producto del mal carácter que ella tenía y de su bajo nivel espiritual. Obviamente no valoraba los méritos de ese genuino sabio de la Torá, un verdadero justo y piadoso hombre, y por eso no lo respetaba y solía molestarlo en forma constante con sus mezquinas exigencias y acusaciones infundadas. Él siempre se aseguraba de proveerle todo el dinero que necesitaba para que no pudiera quejarse que él no se preocupaba por ella. Todo su matrimonio no era para él más que un embrollo sin fin, y en vez de enfrentarse, a su esposa, optaba por mantenerse alejado. Incluso los fines de semana y en las festividades siempre se las arreglaba para organizar un compromiso de antemano, como una conferencia de Torá que debía dar en algún alejado lugar. En vez de pudrirme en casa, pensaba, sería mucho mejor dedicar mi valioso tiempo al campo espiritual y a los actos de bondad. Pero como ocurre con todos los seres de carne y hueso, también llegó el último día del excelso sabio y pilar de bondad, Isaac. El mismo automóvil con el altoparlante que recorría todos los barrios anunciando una emergencia o la muerte de un gran justo, anunciaba ahora con tono acongojado por toda la ciudad. Y se escuchaba así: el arca sagrada, perdón, fue tomada cautiva. Los ángeles del cielo vencieron a las rocas de la tierra. El funeral del gran sabio, ministro de la Torá y de la benevolencia, el sagrado, excelso sabio y pilar de bondad, de bendita memoria, saldrá a la hora tal, en dirección a la sección de los grandes rabinos en el cementerio tal, y todos llorarán la pérdida de esta elevada alma. Miles de personas escoltaron al excelso sabio y pilar de bondad, de bendita memoria, en su último camino rumbo al lugar de su descanso eterno. Los rabinos de la ciudad lo elogiaron sin escatimar calificativos. Miles de personas gemían de dolor y las calles estaban colmadas de gente que sollozaban de hecho.
Yaciendo en el medio de todo esto y completamente consciente de todo lo que acontecía a su alrededor, el excelso sabio y pilar de bondad de bendita memoria estaba más orgulloso que nunca. Un funeral así tenía lugar solamente una vez en muchos años. Cuando el excelso sabio y pilar de bondad de bendita memoria llegó al cielo, de inmediato lo atrapó un grupo de ángeles acusadores que sin demasiado cuidado lo arrojaron al tribunal celestial. El exaltado, sabio y pilar de bondad de bendita memoria, se quedó atónito por el duro trato, exclamando que seguramente había alguna, equivocación. Estaba seguro de que allí recibiría el mismo trato honorable al que estaba acostumbrado durante su vida, y no podía entender lo que pasaba. El juicio del excelso sabio y pilar de bondad de bendita memoria había comenzado. Los miembros del tribunal celestial pasaron revista rápidamente a los preceptos y actos de bondad que había realizado durante su vida, sin que se pudiera ver impresión alguna en sus rostros. Pero cuando llegaron en la lista a la sección matrimonio, adoptaron una mirada que daba miedo. El presidente del Tribunal Supremo parecía furioso mientras contaba la cantidad de veces que la mujer del excelso sabio y pilar de bondad había llorado, la cantidad de lágrimas que había derramado, la cantidad de veces que se había ofendido, los días terribles que había pasado sintiéndose sola, vacía y desesperada, la tremenda desilusión que sentía cada vez que su marido no prestaba la mínima atención a los alimentos que había preparado con tanto esfuerzo, a la limpieza de la casa, a las encomiendas que había llevado a cabo. En pocas palabras, el excelso sabio y pilar de bondad de bendita memoria se dio cuenta de que había estado equivocado toda su vida, alterando las prioridades. El presidente del Supremo Tribunal ignoró por completo los ficticios títulos de honor que le fueron etiquetados en el engañoso mundo inferior y se dirigió al acusado por su nombre propio. Isaquito, si bien estudiaste mucha Torá y llevaste a cabo muchos actos de caridad y bondad, no llevaste a cabo tu misión personal en la vida, lo que significa que no lograste la rectificación de tu alma. Fuiste un absoluto egoísta ocupado únicamente en ti mismo, en tu propio éxito, en tu propio prestigio y honor. Todos los estudios de la Torá fueron al lado oscuro, dándoles poder a las fuerzas del mal en el mundo. Dice, todos tus actos de benevolencia no pueden expiar tus pecados, ya que la verdadera bondad comienza por casa. Si no hay caridad en casa, entonces toda la que uno realiza afuera no tiene valor. Tendrías que haber dirigido tus buenas acciones de bondad antes que nada hacia tu propia esposa, pues ella es literalmente carne de tu carne. Al no hacerlo, de hecho, diste a entender que no eres un hombre de bondad. Y lo que le diste a, a perfectos extraños, mientras ignorabas a tu propia esposa, se debió solo a tu amor a los honores. La única razón por la cual tenías tanta paciencia para escuchar los problemas de los pobres y miserables extraños durante horas, sin nunca tener ni unos pocos minutos disponibles para escuchar a tu esposa, fue porque gozabas sentirte el misericordioso y piadoso justo de la ciudad. Dabas sermones, consejos y guía sobre la paz matrimonial, pero no cumpliste con nada. De hecho, le dabas a la gente los peores consejos matrimoniales que existen. A causa de tu influencia negativa, familias enteras fueron destruidas. Todo esto te pasó porque no entendiste que la prueba y el trabajo principal que tenías era vivir en paz con tu propia esposa. Pensabas que era una pérdida de tiempo valioso en el cual podrías estudiar más Torah y progresar en tus estudios. Todos los maravillosos preceptos que el esposo tiene que cumplir en relación con su esposa fueron para ti una fastidiosa carga y una gran molestia en tu vida. Una vida que aparentemente era caritativa, aunque en realidad constituyen la forma más verdadera, más elevada y más profunda de bondad.
Si solo hubieras invertido tus esfuerzos en la paz hogareña, muy pronto te habrías enterado de lo alejado que estabas de cumplir con el verdadero propósito de la Torá. El objetivo de la Torá y de los preceptos es que el hombre logre la emuná. Entonces, ¿qué Torá estudiaste si no te llevó a la auténtica fe en el Eterno? ¿Por qué no creías que cuando tu mujer te hablaba, era el Creador mismo el que te hablaba a ti? Y que cuando tu mujer te pedía que te quedaras en casa, era el Creador mismo que quería que lo hicieras. El objetivo de la Torá y de los preceptos es hacer que te vuelvas humilde. ¿Acaso es un acto de humildad el hacer caso omiso a los sentimientos de tu esposa, yéndote de la casa a pesar de su voluntad? El atributo de bondad se encuentra en el corazón, es decir, que el hombre debe sentir lo que le falta a su prójimo y tener compasión de los demás. Entonces, ¿cómo es posible, Isaquito, que no le hayas tenido compasión a tu propia esposa? ¿Cómo es que no te diste, cómo es que no diste de tu tiempo ni de tu atención a la persona más cercana y que más te asiste? Muchísimo más que todas las personas extrañas a las que les hiciste favores, que no te dieron nada fuera de honores y prestigio. ¿Acaso alguna de ellas estaba dispuesta a quedarse despierta o despierto noches enteras para atender a tu bebé? ¿Estaba dispuesta alguna a soportar una milésima parte del sufrimiento y pesar del embarazo, el parto y la crianza de tus hijos? Así continuó el presidente del Tribunal Supremo demostrándole a Isaquito que se había equivocado en grande, y todo por no dar importancia primordial al tema de la paz conyugal. Para terminar, estos dos ejemplos vemos, en estos dos ejemplos, perdón, vemos dos personalidades que para el resto del mundo son personas excepcionales, que alcanzaron un nivel privilegiado y la calificación de sobresaliente en todos los campos. Sin embargo, fíjate esto, sin embargo, aunque muy pocos pueden alcanzar pues, esta calificación sobresaliente, como no invirtieron sus esfuerzos en el tema principal que es el Shalom Bait, que es la paz hogareña, en el cielo, según estas parábolas, recibieron una evaluación tan baja, incluso más baja que las personas más simples que aparentemente no poseen ninguna virtud especial, pero han logrado vivir en paz con sus esposas. Un gran mensaje. Cerremos acá. Varios grandes justos contemporáneos que han leído este libro han dicho que todo aquel que lo estudie bien, lo repase cada mes y cumpla con todo lo que está escrito, anula de sí mismo, de su familia y del mundo entero todos los malos decretos, los problemas, las enfermedades y las muertes repentinas, ya que la gran mayoría de las desgracias que hay en el mundo, como los accidentes de tránsito, atentados, enfermedades incurables, etc., son producto del sufrimiento de las mujeres por la falta de respeto de sus maridos. Sus lágrimas despiertan el atributo de justicia divina en el mundo, lo que causa todo tipo de males. Por lo tanto, si una sola lágrima de una mujer causa semejante juicios severos en el mundo, entonces cuántas bendiciones despiertan la sonrisa de una mujer, su alegría. Nuestros sabios han dicho, respeten a sus esposas y ustedes se enriquecerán, y cuídense de respetar a sus esposas, ya que la bendición se encuentra en el hogar solo por el mérito de ellas. Los sabios no se referían únicamente a una bendición material y a la riqueza material, sino a todas las bendiciones y todas las buenas influencias que puedan existir. Por lo tanto, todo marido que tenga el mérito de vivir en paz con su esposa, ciertamente será bendecido con un sinfín de bendiciones, tanto materiales como espirituales. Es muy importante saber que es sumamente necesario repetir y memorizar lo aprendido, debido a que la mala inclinación es extremadamente fuerte en ese sentido, y hace todo lo posible para destruir la paz en tu hogar. Además, todos los puntos en los que se debe trabajar para lograr la paz hogareña son muy delicados y hay que aprenderlos y repetirlos
con el fin de que penetren profundamente en tu conciencia como hombre y te lleven a la acción. Un hombre me contó que ya hace años que escucha todos los días nuestro CD, El respeto a la esposa, y sabe con total certeza que eso es lo que le da las herramientas necesarias para que reine la paz en su casa. Otro hombre me contó que escuchó ese CD más de 400 veces. Una mujer me contó que durante los meses en que su marido estaba pegado a este libro, su hogar se volvió el paraíso mismo. Pero en el momento en que lo dejó de leer, volvió el infierno. Además, debes saber que como autor de este libro, sobre cada punto que escribí, recé u oré abundantemente e hice mucha hipotetud. Quería llegar a este punto, no importa que nos quedemos a la mitad del capítulo o en mitad del capítulo, porque mira la recomendación que va a hacer. A veces durante varios meses hice esta hipotetud, ¿de acuerdo? Hasta la completa comprensión. Esta parte de la hipotetud te quiero explicar que es de forma muy sencilla y es orar. Orar en aislamiento como el Mesías enseñó. Literalmente la hipotetud, el Mesías lo dijo, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los cielos. Si tú estás acá escuchando este material porque lo necesitas y porque estás en crisis o porque de verdad tu matrimonio está en crisis y es preocupante, estás preocupado por tu matrimonio, si estás cansado, si ya no sabes qué hacer, este libro te va a ayudar muchísimo, pero mira lo que dice acá. Este rabino que escribió este libro dice, hasta el día de hoy dedico todos los días una plegaria por la paz en el hogar. Fíjate, por su propia paz en el hogar. Y en especial dice al tema de no criticar a mi esposa, que vamos a verlo en el siguiente capítulo, el tema de la crítica. Pero dice que él ora para no criticar a su esposa, para estar consciente de eso. Dice que ni siquiera por equivocación la puede criticar. No, no, no. Por eso, lo mejor es cuando el hombre tiene una sesión de plegaria personal. Estudia este libro y reza o intercede por cada tema hasta comprenderlo en forma completa. Incluso después debe tener una plegaria diaria para poder cuidar todo lo que adquirió y debe volver a repasar el libro enseguida después de terminarlo. Tanto más aquel que todavía no ha tenido el mérito de hacer Itpodedut, por cierto, tiene la obligación de ir siempre con el libro y completarlo por lo menos una vez al mes para tener así sus enseñanzas presentes en todo momento y poder así cumplirlas. Es decir, para poder ser integrados vamos a necesitar que además de estar comprendiendo y teniendo todo este conocimiento, además vas a necesitar estar en verdad intercediendo para que se integre ese conocimiento a la acción y que se pueda sostener durante todo el tiempo. Imagínate nada más eso. Este tema del Hipodedut la vamos a seguir revisando en los siguientes episodios, así que por favor no te lo pierdas porque es algo que definitivamente te va a dar grandes rendimientos una ocasión que lo pongas en práctica. Hipodedut, plegaria personal en aislamiento como el Mesías enseñó. Cerrada tu habitación, entra en tu literalmente, cerrada la puerta, perdón, entra en tu habitación y una vez que esté cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y los judíos utilizan el término de Itbodedut, puesto que regularmente tienen su libro de rezos, tienen su Sidur, que es este programa que utilizan para poder saber qué rezo sigue, cuándo decirlo, cómo decirlo, en qué fiesta, en qué fecha, etcétera. Y cuando utilizan el concepto de Itbodedut es sin el librito, sin el libro de rezos, es decir, que no se mencione, que no se diga algo que esté escrito previamente, sino que sea algo completamente espontáneo, plegaria personal espontánea en aislamiento. Es una cosa muy preciosa y te voy a invitar a que escuches algunos de estos estudios que justamente el rabino Shalom Arush da con respecto al tema de la Itbodedut. Y bueno, ya para cerrar todo el tema, nos quedan dos subtemitas muy sencillos que quiero aprovechar para poder compartirlos de una vez. Dice, autocorrección. Hay que saber que este libro no es meramente un libro de consejos a través del cual el marido pueda alcanzar la paz. Lo que te decía justamente hace un momentito es que no es algo mágico, necesitas la oración, ¿de acuerdo? No es algo que el libro te va a provocar, ¿está bien? No son consejos,
¿de acuerdo? Es un libro de autocorrección. Este libro contiene una guía completa para que el hombre pueda alcanzar su rectificación personal en forma total, pues la rectificación del hombre gira en torno al tema de la paz en el hogar. Otra vez, la rectificación tuya como hombre gira en torno al tema de la paz en el hogar. ¿Por qué? Porque la paz en el hogar es el único verdadero parámetro para poder saber si el hombre rectificó lo necesario o si aún tiene algo para rectificar. Es decir, si no hay paz en el hogar, significa que hay algo por lo que aún estás, voy a cambiarlo, mejor dicho, si aún no hay paz en tu hogar o si aún hay conflictos en tu hogar, es que hay algo que te falta rectificar. Mira, verso sin esfuerzo. Si hay algo por rectificar, perdón, si hay algo por solucionar en tu hogar, es que a ti te falta algo por rectificar. Oye, pero a mi esposa también, mi esposa, acuérdate que no se trata de eso este libro, porque ella tiene su libro. No te digo que se lo compres porque luego la gente, no, déjame se lo compra porque ya también necesita. Tu responsabilidad como hombre eres tú mismo. No estoy preguntando, no estamos preguntando si tu esposa también es, no, 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 no. Si hay algo por solucionar en tu hogar, es que hay algo que te falta rectificar. Apúntalo ahí. Si hay algo por solucionar en tu hogar, hay algo que te falta por rectificar. ¿Sí? La paz en el hogar es el único verdadero parámetro para poder saber si el hombre rectificó lo necesario o si aún tiene algo para rectificar. Solo a través de la falta de paz de su hogar, el hombre podrá saber, con la guía de este libro, qué más le falta corregir como persona y de qué modo hacerlo. Específicamente, los puntos principales que el hombre tiene o necesita rectificar y adquirir en su vida son la émuna y la humildad. Lo que es imposible lograr, de hecho, sin trabajar sobre la paz en el hogar, te fijas tal cual. O sea, tú vas a lograr desarrollar émuna y humildad cuando empieces a trabajar en la paz para tu hogar. Sin tener por lo menos un poco de émuna y humildad, no puede haber paz conyugal. Luego, hay que esforzarse para aumentar y profundizar esa medida de emuna y humildad sin cesar hasta lograrlas en forma completa y obtener así una paz total hogareña. Recuerda bien, todo el tema de la paz en el hogar es únicamente producto del esfuerzo personal y de rectificación que se lleva a cabo y es este el objetivo del libro, darle a todo marido las herramientas necesarias para que alcance su propio tikkun. Fíjate esto. Este libro te va a ofrecer herramientas para alcanzar tu rectificación, tikkun, en forma completa. Rabbi Nachman de Breslev enseña en Likutei Moharan 2, verso 37, que el verdadero objetivo del hombre de en este mundo es servir al Creador y andar por sus caminos. Esto nos permite conocerlo y acercarnos a Él. Y este debe ser el principal objetivo de cada hombre, ya que es esta la misma voluntad del Creador, que lo conozcamos. Por lo tanto, no debemos tener ninguna otra intención en nuestro esfuerzo y trabajo espiritual, sino realizar fielmente su voluntad, debido a que nuestro principal objetivo en esta tierra es llegar a conocer al Creador. Cada uno de nosotros debe saber perfectamente que no existe ninguna posibilidad de lograrlo sin superar exitosamente la prueba o la experiencia del Shalom Bait, la paz conyugal. ¿Te fijas? Por lo tanto, se desprende que la paz en el hogar es la verdadera finalidad que cada uno debe alcanzar en este mundo. Querido lector, deja ser a este libro tu fiel compañero esforzándote por poner en práctica cada punto, te haces el mayor favor del mundo. Aquí termina el capítulo 1. Entonces es necesario casarse, es necesario ir al matrimonio, es necesario vivir la experiencia del matrimonio para aprender, para desarrollar, para rectificar. La respuesta es sí. Y no está en contra, de hecho, justamente a lo que se le dijo a Adán cuando, ni a Abraham, de hecho tampoco, cuando se le dijo, llenen la tierra, procread. ¿Me explico? O sea, el concepto familiar
es un concepto divino 100%. El concepto matrimonial es un concepto divino 100%. La relación del Señor con su pueblo es una relación de calidad matrimonial. Entonces, todo el tiempo el concepto del matrimonio es el modelo en el que el Señor trabaja. A pesar de que es filosofía judía, lo que decíamos al principio de este episodio, no deja de ser algo bíblico en su mayoría. Así que definitivamente si tú estás en un matrimonio, o si estás por entrar en un matrimonio, o si perdiste tu matrimonio, definitivamente estos temas son supremamente necesarios y oportunos para ti. Te invito a que te esfuerces, a que sigas escuchando, a que te prepares, a que empieces a tener tus tiempos de oración, a que empieces a separar tiempo para poder estar con tu Padre Eterno, quien es Él, el único que puede operar en tu corazón. Necesitas tener voluntad para estar delante de tu Rey.